Sí, doctor, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ganar nuestro tiempo corrido para que ustedes se vayan ya tranquilas a almorzar o a su clase de pato. Vamos a terminar nuestro capítulo de micología con esta clase de micosis sistémicas y micosis oportunidas, que lo he tratado de juntar, no son muy largas, y de esa manera complementar de acuerdo a nuestra programación. Entonces, voy a tocar la parte de micosis sistémica, la otra parte la ha tocado el doctor Aarón, empezando por la clase de histoplasmosis. Como sabemos, las micosis están clasificadas en micosis superficiales o dermatomicosis, micosis subcutáneas, micosis sistémicas o diseminadas y micosis oportunistas. De las micosis sistémicas o diseminadas, tenemos 4 grandes grupos importantes, que son la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la criptococosis y la candidosis. Siendo la candidosis también un oportunista, que lo veremos luego. Entonces, de estas ya han visto la criptococosis, de Cryptococcus neoformans y el histoplasma, y vamos a empezar ahora con la otra parte, que es la histoplasmosis. La histoplasmosis se debe básicamente a una infección profunda, diseminada, y que presentan 2 formas clínicas, 2 variedades, que son el histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, y histoplasma capsulatum, variedad duboisi. La primera, la histoplasma capsulatum, produce pues infecciones básicamente pulmonares y se disemina con mucha frecuencia a ciertas regiones del mundo. En Estados Unidos prácticamente más del 50% son endémicos a esta micosis. Y en Latinoamérica también la mayoría de países que conforman esta región también tienen esta enfermedad producida por este hongo. Y de igual manera la variedad duboisi, que también produce lesiones cutáneas y óseas, básicamente, es una micosis que es más focalizada a nivel de los países de África. Sin embargo, por los movimientos migratorios, se han encontrado casos de esta micosis duboisi en Brasil, en Colombia y en Perú, 2 casos reportados hace unos 4 o 5 años atrás en el oriente peruano, entre Loreto y Madre de Dios. En cuanto a las características morfológicas, ya sabemos las particularidades que presentan los hongos. Las 2 variedades que hemos mencionado se caracterizan por presentar el famoso dimorfismo térmico, o sea que se adaptan a las temperaturas del medio ambiente y presentan la capacidad para desarrollarse tanto en formas filamentosas, hialinas, en el medio ambiente, y sus cultivos generalmente necesitan una temperatura de 25 grados centígrados promedio. Y también la otra forma, como dije al inicio, la forma levaduriforme, generalmente de forma intracelular, por germinación y con tejidos y cultivos incubados generalmente a la temperatura corporal, 37 grados centígrados. Las condiciones in vitro, las formas miceliales del histoplasma capsulatum y de la variedad duboisi no se diferencian mucho entre sí a nivel microscópico, ni tampoco macroscópico. Las colonias presentan formas filamentosas, tienen un crecimiento lento y se desarrollan generalmente como elementos miceliales, blanquecinos y racimosos, que le dan las características de mohos propiamente dicho. La forma filamentosa, que es una de las formas más frecuentes de esta micosis,
presenta dos tipos de características, que son las de conillas, macroconillas, siendo una de ellas esféricas y de una pared gruesa y de un tamaño característico que varía entre 8 y 15 milimicras. Presenta unas proyecciones espiculares, o sea, llamadas espículas micóticas, que son macroconillas en forma tuberculada y que se presentan como unas formas cortas, que son los conilióforos, y otras pequeñas, que son las microconillas, en forma ovalada, con sus respectivos tamaños, entre 2 a 4 milimicras. Sus paredes son lisas y a veces algo rugosas, son sentadas, no presentan septas, o situadas pues, en unos pedúnculos de una longitud corta que les da el soporte sobre esa base. Las formas levaduriformes también presentan una pared delgada, no muy rígida, formas ovaladas, que más o menos desarrollan entre 2 y 4 milimicras, o también poseen pues una pared celular mucho más gruesa y un tamaño comprendido en unas mayores dimensiones, entre 8, 15 y 16 milímetros. El histoplasma capsulatum presenta algunas propiedades importantes, dentro de las cuales se encuentra definido como un hongo dimórfico. Existe en forma de moho en el suelo, subsuelo, y como levadura en el tejido del hospedero. Forman dos tipos de esporas, básicamente, esta histoplasma, que son las esporas sexuales, con los macroconillos tuberculados, con paredes gruesas típicas, con las famosas proyecciones dactilares, y que son características importantes para su identificación en laboratorio. Y la otra forma, que son los microconillos, que también son en forma de esporas, con paredes lisas, mucho más delgadas, más pequeñas, y que pueden ser inhaladas. Estas formas pueden ser inhaladas y de esa manera transmitirse a la forma infecciosa. La transmisión y la epidemiología de este hongo básicamente está dado en muchas partes del mundo en forma similar. En Estados Unidos es endémico, como hemos señalado, en los diferentes estados centrales y orientales, en especial en los valles de los ríos Mississippi y Ohio, de donde se reportan con mucha frecuencia estas micosis. Y que, repito, de ahí pueden ser diseminadas a otros países cercanos. La patogénesis y algunas informaciones clínicas de esta histoplasmosis está relacionado con sus esporas, que son inhaladas y son fagocitadas por nuestros macrófagos y que van adquiriendo las formas de levaduras. En los tejidos, el histoplasma capsulatum se presenta como una levadura oval, gemada dentro de los macrófagos. El microorganismo de esa forma se disemina por todo el cuerpo, siendo la mayor parte de estas formas infecciones que permanecen asintomáticas debido pues, a que los focos granulomatosos son pequeños y curan a veces por calcificación, se reabsorben de esa manera. Y también presentan una exposición intensa, puede ser en espacios de aves, ¿no? En algunas cuevas donde habitan algunas especies de murciélagos, que es frecuente en nuestra zona, en nuestro país, por ejemplo, en la zona de Huánuco, Tingo María, etcétera, donde se presentan estas formas de albergues para que desarrollen estos mamíferos, estos murciélagos, y ellos son los que albergan estas formas de histoplasma. Y de esa manera se presentan las manifestaciones pulmonares, broncopulmonares, neumonías en formas mucho más claras y clínicamente
diferencial. En otros grupos de personas también que se infectan con histoplasmosis diseminada presentan pues las formas típicas de una infección pulmonar diseminada y que ustedes tienen que evaluar clínicamente y hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones bacterianas. En cuanto a su epidemiología, esta es una micosis que se disemina, como hemos señalado, en muchos estados de Norteamérica, en México también, y en América Central y en América del Sur, incluyendo a nuestro país, Brasil y Colombia frecuentemente. Esta histoplasmosis es debida pues a otra variedad también que hemos señalado, que es la variedad Duboisi, o también llamada histoplasmosis africana, que es muy específica de las zonas tropicales de África, pero que por los movimientos migratorios frecuentes, la dinámica poblacional propia de esta época, se pueden llegar con mucha facilidad a América del Sur. El hábitat natural de esta forma básicamente es micelial para ambas variedades, tanto Capsulatum como Duboisi, y con un elevado contenido de nitrógeno, como el que existe en las zonas contaminadas por excrementos producidas por descomposición de las sustancias del suelo, subsuelo, que permiten pues el nicho ecológico, favorecen el nicho ecológico para estos hongos. Ahí tienen ustedes la forma gráfica de las formas de estos hongos. Como ven, ahí están las terminaciones miceliares, ¿no? Esas espigas tienen la base septada por unas divisiones donde se ubican las estructuras y que emergen en las formas de estigma con una característica de rama y sobre la cual descansan las formas de macroconidias, microconidias, etc. El diagnóstico de laboratorio básicamente de esta histoplasmosis es a partir de biopsias del tejido infectado o de aspirado de médula ósea. Y ello es posible observarlo microscópicamente en forma de levaduras, células levaduras ovales dentro de los macrófagos, como hemos señalado. Los cultivos en el agar saburó, que es el medio de cultivo específico para estas micosis, muestran pues estructuras típicas, como son los macroconidios tuberculados, como hemos visto en la imagen anterior. Existe una prueba cutánea de hipersensibilidad de respuesta retardada, pero específica en esta micosis, que es la histoplasmina, que es un extracto micótico. Esta histoplasmina nos puede indicar el grado de sensibilidad o contagio en una interacción de los pacientes con esta micosis por forma directa o indirecta, y que generalmente con periodos de 2 a 3 semanas luego de la infección, y permanecer así por muchos años. Es una lenta proyección, migración, diseminación del hongo a nivel pulmonar básicamente, convirtiéndose de esa manera en una micosis latente. Para ello se tendrán que usar las pruebas cutáneas repetidas para determinar la formación de anticuerpos y de esa manera evitarse una mayor complicación de esta micosis. Las pruebas serológicas, dentro de las que están pues la fijación de complemento y la de inmunodifusión, son útiles en estos tiempos para hacer el diagnóstico serológico. No son pruebas altamente sensibles, pero sí nos demuestran la forma del anticuerpo, que puede ser con la prueba de fijación de complemento, y de esa manera con antígenos básicamente en las fases de levadura o de alguna otra forma levaduriforme o filamentosa, y que son consideradas pruebas diagnósticas. Sí,
también a veces se producen algunos cruces, algunos diagnósticos cruzados con otras infecciones micóticas, inclusive con algunas infecciones bacterianas. Entonces es muy importante que ustedes manejen su diagnóstico diferencial. Prosiguiendo con las diferentes pruebas del laboratorio, el diagnóstico de la histoplasmosis se puede efectuar entonces mediante la observación microscópica directa, a través de hemocultivos, de mielocultivos o de otro material de procedencia biológica. Y también algunas pruebas serológicas, como hemos visto, en lograrla a través de la fijación de complemento o de la inmunodifusión, para de esa manera ubicar en la reacción del antígeno sanguíneo y en la orina del paciente. La fase leucoriforme de este hongo se detecta básicamente en el esputo, en el aspirado bronquial, etcétera, con lavados broncopulmonares, broncoalveolares, perdón, en frotice de sangre, especialmente de la forma periférica, muestra de médula ósea y de otros tejidos. Y se trabaja con coloraciones como IEMSA, GMS o PAS. En cortes tisulares también las células de histoplasma capsulato se caracterizan por presentar formas levaduriformes y uninucleadas en formas hialinas, esféricas y tratadas, pues, elaboradas con diámetros comprendidos entre 2 y 4 milímetros. Los cultivos de las muestras obtenidas de las diferentes formas respiratorias, sanguíneas, médula ósea o de tejidos diversos relacionados con esta probable infección son útiles en la medida que estos pacientes la presenten como enfermedad diseminada. Ustedes tendrán que además acompañar con pruebas radiológicas, pruebas ecográficas que hoy día se manejan, y de esa manera hacer mucho más positiva la carga micótica a ese nivel. El valor se ve limitado de esta enfermedad por las diferentes resoluciones espontáneas o localizadas que se presentan. In vitro, la forma micelial es lenta, como hemos señalado, y una vez aislada, pues se debe confirmar la identificación del hongo mediante la conversión de la forma de la levaduriforme a la forma filamentosa y empleando las pruebas exantígenas o por hibridación de ácidos nucleicos, que suele presentarse como pruebas mucho más recientes, mucho más efectivas en cuanto a su grado de sensibilidad y de certeza. Ahí tienen ustedes dentro de la célula la presencia de la forma de histoplasma, como ven, la forma levaduriformes, las células con su respectivo núcleo que se encuentran dentro del interior de los macrófagos, básicamente, que son características en la forma levaduriformes. Entramos a la otra parte del otro hongo sistémico, que es la paracosidiomicosis. Esta paracosidiomicosis es una micosis también sistémica diseminada y que es producida por un hongo patógeno dimórfico, igual que el histoplasma, y que se denomina Paracoccidioides brasiliensis. Lleva ese nombre porque fue en Brasil donde se hizo los primeros estudios y el aislamiento activo de este hongo. Es una infección que se denomina también como blastomicosis sudamericana, ya que es muy frecuente a nivel sudamericano, básicamente, en los países tropicales, subtropicales, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Y
El hongo, pues, como repetimos, es un hongo dimórfico y que en todos los países latinoamericanos es prácticamente endémico. La paracosidioides puede presentarse de forma primaria, que afecta primero a personas jóvenes y constituye un proceso pulmonar de resolución espontánea, a veces por calcificación, reabsorción ósea, etc. Es una fase donde se muestra una evolución aguda o subaguda de forma progresiva, latente. La reactivación de una lesión latente primaria puede tener lugar en algunos años posteriores y originar de esa manera algunas lesiones pulmonares progresivas, clínicas, y que pueden confundirse con otras lesiones pulmonares tipo tuberculosis o tipo neoplásico a ese nivel. La morfología del Paracosidioides brasiliensis es un hongo que tiene un crecimiento lento, más o menos hasta promedio en la temperatura de 25 grados centígrados, tiene un periodo de incubación de 3 a 4 semanas, luego se observan como producto de este crecimiento la presencia de colonias blancas, filamentosas, y que se van adaptando pues en aspectos aterciopelados, etc. También se pueden observar colonias rugosas, glabras, de color marrón, que lo diferencia del histoplasma capsulatum, que es de color lechoso, blanco, etc. Y también de las formas miceliales, que no son básicamente tan descriptivas ni tan diagnósticas, que se presentan en otras micosis. Y básicamente se observan pues la presencia de hifas tabicadas y alinas, las clamidoconidias intercaladas, y su identificación específica se realiza en las formas de conversión que se realiza en la fase del eudoriforme y con su resultado de las diferentes pruebas diferenciales. La forma típica de esta fase de hongo es la fase de levadura, y que se observa pues en tejidos y cultivos, básicamente incubados a una temperatura corporal del ser humano, 37 grados centígrados promedio. Estas formas levaduriformes hemos señalado, ovaladas o redondas, dependiendo de la evolución del desarrollo de este hongo. Y algunas formas varían no solamente en el tamaño, sino en el engrosamiento de sus paredes, y que a veces se presentan refringentes en forma doble y con algunas yemas o formas solitarias, o también multigemadas o múltiples, las llamadas blastoconidias, que son características de la Paracosidioides micosis. Estas blastoconidias se conectan entre ellas con células a partir de una célula progenitora, y a partir de ahí se van desarrollando las formas características desde el punto de vista morfológico. Más o menos van tomando tamaños variables y evolutivos. Y las formas denominadas morfologías de timón de navegante, o sea, timón de barco, que son las formas características morfológicamente de este hongo, o también llamado en forma de timón de barco, que significa pues esa característica circular con la presencia de estas nodulaciones que señalan como una diferenciación del histoplasma. El número de blastoconidias y su diseminación, sus ramificaciones también son formas características específicas de esta micosis. Pero esta paracosidioides es, en conclusión, una enfermedad endémica en Latinoamérica y especialmente en la región de Sudamérica, donde está nuestro país y países vecinos. Y
es la forma más prevalente en Centroamérica. Tiene una alta incidencia, especialmente en Brasil, Colombia, ¿no?, Venezuela, Ecuador, Argentina y Perú. En ese sentido, somos países endémicos de esta micosis, especialmente favorecidos por el factor climatológico, el factor tropical, el factor ambiental, el factor ecológico en términos generales, la humedad, la vegetación exuberante, las temperaturas moderadas y el ciclo característicos que hace y favorece la diseminación de estos hongos. Entonces, la Paracoccidioides brasiliensis causa la Paracoccidioides micosis. Es un hongo dimórfico, existe como forma filamentosa o moho en el suelo, subsuelo, y como levadura en el tejido del infectado. La forma levaduriforme tiene pared gruesa, con yemas múltiples, al contrario de la Blastomycosis dermatitidis, que tiene una sola yema. Esa es la diferencia. Su transmisión y epidemiología hemos señalado pues que este hongo crece básicamente en el suelo, en el medio ambiente del suelo y de subsuelo, y es endémico en las diferentes formas de América Latina y de América del Sur específicamente. Su patogénesis, su dato clínico ya hemos señalado, es a través de esporas, inhalación de esporas, y que se realizan y generan lesiones tempranas en el pulmón. Tiene una infección asintomática en general. De manera alterna pueden desarrollarse también lesiones en la mucosa bucal, las famosas naptas, y su crecimiento también a nivel de ganglios linfáticos, y en ocasiones algunas diseminaciones de numerosos otros órganos. El diagnóstico de esta micosis se hace a partir de pus o tejido obtenido, y que se ve microscópicamente las células levaduriformes con yemas múltiples, como hemos visto en la imagen anterior. Una muestra cultivada en un periodo más o menos de 2 a 4 semanas puede producirse microorganismos típicos de esta micosis. Las pruebas cutáneas también son referenciales, pero poco útiles hasta la paracoccidioidina es un poco menos sensible que la histoplasmina. Y de esa manera la serología también puede dar algún aporte, pero que no produce alta sensibilidad en el diagnóstico final. Ahí tienen ustedes un esquema para señalarles la forma básica de contaminación, de infección de este hongo, parecido a lo que también puede pasar en otra micosis que se obtiene por inhalación, más o menos con un aire húmedo, entre 23 y 28 grados centígrados. Miren ustedes las formas levaduriformes a partir de las fuentes de infección, murciélagos, aire contaminado, etcétera, y que puede ser inhalado por la vía bucal y de esa manera diseminada a nivel pulmonar, de donde se van a producir ya las formas características de las células dentro de los macrófagos y las formas características como las formas circulares en forma de rueda o de timón de barco que hemos señalado. Y de esa manera son expulsadas nuevamente y constituir fuentes de contagio nuevamente, otra vez. El diagnóstico, básicamente, la demostración del hongo, su forma levaduriforme, característica en el examen microscópico. Esputo, líquido de lavado alveolar, muestras de raspado, biopsia de las úlceras, drenado de pus de los ganglios linfáticos, líquido cefalorraquídeo de los diferentes tejidos infectados. Y de esa manera se visualiza el microorganismo y se lleva a cabo por medio de diversos métodos de coloraciones, como son la fluorescencia
talcoflúor, la hematocilina eosina, el GMS, el PAS o Papa Nicolau, donde vamos a observar la presencia de varias yemas diferenciales del Paracoccidioides brasiliensis, diferente del Cryptococcus neoforma, básicamente. Esto es lo concerniente a las dos micosis importantes sistémicas diseminadas de nuestro país, muy endémico en nuestra zona oriental, en Loreto, San Martín, Madre de Dios, parte de Huánuco, Tingo María, etc. Y finalmente vamos a tocar de una vez esta partecita de donde hoy en día se están estudiando con una mayor importancia, una mayor frecuencia, que son los hongos oportunistas, donde van a tener una relevancia y van tomando formas características en estos tiempos. Entonces, dentro de los hongos llamados oportunistas, hay factores que favorecen, por ejemplo, a la candidiasis, que es una micosis oportunista de primer nivel, de primera importancia, especialmente en enfermedades inmunosuprimidas, en SIDA, en pacientes con radiaciones, en pacientes con medicación de corticoides, con las radioterapias, inmunoterapias, etc. Dentro de los factores extrínsecos para favorecer esta micosis oportunista, tenemos los medicamentos, como no sé, los inmunosupresores, corticoides, antimicóticos tipo grisofulvina, anfotericina B, los anticonceptivos a repetición, la antibioticoterapia excesiva, inadecuada, etc. Y los aspectos médico-quirúrgicos o quirúrgicos propiamente dicho, como son cateterismos, venosos o arterial, cirugía cardíaca, cirugía abdominal, trasplante de órganos, extracciones dentarias, transfusiones, etc. Y dentro de los factores intrínsecos tenemos las fisiológicas, en primer lugar, como son la edad, los recién nacidos, los ancianos y durante el embarazo, que puede haber contaminación del género Cándida, especialmente la Cándida albicans. Los patológicos como factores importantes se presentan con mucha frecuencia contaminaciones de Cándida, candidiasis o candidosis en cáncer, en leucemia, en linfomas, en la enfermedad de Hodgkin, en anemias, en agranulocitosis, en granulocitosis, en séptica familiar, en alteración de la inmunidad celular, en caso de diabetes, mucha importancia, tomen ustedes en pacientes diabéticos con mucha frecuencia las altas contaminaciones que puede haber, especialmente por hongos, dermatofitos o cándida. En caso de hipotiroidismo, en hipoparatiroidismo, en caso de malnutrición, en mala absorción, enfermedades constructivas, etc. Las localizaciones más frecuentes de esta micosis son a nivel superficial, especialmente las mucosas, tubo digestivo, boca, faringe, esófago, estómago, intestino, en el tracto genital, vagina y uretra o pene, en tracto urinario a nivel de uretra, vejiga, uréteres, en las vías respiratorias, mucho más frecuente, en los conductos nasolacrimales, fosas nasales, senos paranasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, etc. Y en las zonas profundas tenemos a nivel del intestino digestivo, el esófago, el estómago, intestino grueso, etc. A nivel respiratorio tenemos las formas de
pulmonares, bronquios, en el sistema circulatorio, en la colocación de válvulas a nivel de miocardio, vasos sanguíneos, cardiovasculares, etc. En el sistema urinario a nivel renal, en el sistema nervioso central, a nivel cerebral, en las meninges y otros órganos, especialmente hígado, vaso y páncreas. Las declaraciones más frecuentes de esta candidiasis o candidosis, que es un hongo contaminante por excelencia, tenemos las cutáneas, donde se presentan el intertrigo en los pliegues interdigitales de pies, manos, etcétera, en la piel perianal y en las axilas, básicamente, sobre todo en formas de ciertas rociolas o manchas características. Otras localizaciones frecuentes son a nivel de uñas, donde se producen infecciones muy frecuentes de onychia, paronychia y los pliegues inguinales, en las comisuras bucales, en las formas de auditivas externas, en el cuero cabelludo y en nivel de la córnea, donde también puede haber localizaciones frecuentes de esta micosis. Alguna característica de las diferentes especies de candidiasis o candidosis que se presenta como factor característico de oportunismo o micosis agregadas, en este caso, que toman las características típicas de una micosis oportunista. Ahí tiene Candida albicans, la Candida staloidea, la Candida tropicalis, la Candida pseudotropicales, ¿no? Y las otras formas, la nasal, etcétera, donde presentan un crecimiento generalizado a partir de 37 grados centígrados, tienen un verdadero micelio, la mayoría de ellas tienen conidios y poros compartidos, y la forma filamentosa también son compartidos entre las formas levaduriformes y filamentosas que hemos señalado. Acá tienen ustedes algunas formas de estos hongos en forma de levadura, con brotes, como ustedes ven a ver, en forma de células individuales o células agregadas, ¿no? Superpuestas o en formas características de estas formas de levaduras. La forma filamentosa, de igual manera, la forma un poco más alargada, a partir de las células con un filamento característicos, y las formas pseudomiceliales típicas de este hongo. Acá unas características del hongo, que es excelente fermentador de los carbohidratos, especialmente de glucosa, de galactosa, de maltosa, de sacarosa, lactosa, con un índice de referencia para las formas de fermentación. Todas las especies relacionadas, como son Candida albicans en primer lugar, la staloidea, las tropicales, las pseudotropicales y las otras especies señaladas que están siendo hoy en día atribuidas a otras características agregadas desde el punto de vista patógeno. El aspergillus es otro hongo ya que está tomando características oportunistas, como son el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, el Aspergillus nidularans, el Aspergillus niger, el Aspergillus terreus. El fumigato, que es el más importante, tiene un crecimiento rápido, es termófilo, más o menos a 36 grados centígrados, tiene colonias de diferentes formas, ¿no? Cambiantes, ¿no? Blanquecinas, y tienen sus formas a veces combinadas, verde-blanquecinas. Tienen sus cabezas conidiales características, generalmente en forma de columna, presenta vesículas a nivel del desarrollo
en serie. Tenemos tienen la presencia de esterismas, también en cadena, en serie, la presencia de conidióforos a nivel de pared, su forma lisa, y la candidiasis conidias globosas, que son las formas típicas elípticas de este hongo, el aspergilo o aspergilosis. Ahí tiene la forma del aspergillus, miren ustedes, donde se presentan las conidias, los esterismas, las vesículas en forma de una vesícula, como dilatación del conidióforo que se eleva sobre una base septada del soporte, el soporte de este hongo. El aspergiloflavo también relacionado cerca al aspergillus níger, tiene sus crecimientos, sus colonias, su cabeza conidiales, sus vesículas, característicos del género, básicamente. El flavos, entonces, también es hoy en día considerado como una posibilidad de contagio o de riesgo oportunista en muchas enfermedades, sobre todo inmunosupresoras, en SIDA, en una serie de enfermedades virales. El aspergilo tiene una invasión, una diseminación importante a nivel pulmonar, ya sea en formas localizadas, ¿no? Que es el aspergiloma intracavitario, o en formas alérgicas en pacientes atípicos en proceso de asma, aspergilosis broncopulmonar alérgico, en pacientes no atópicos, como son la alveolitis alérgica extrínseca, en las formas invasivas, la aspergilosis invasiva y generalizada, básicamente. En cuanto al diagnóstico de la aspergilosis, es directo, se observa en fresco, en forma de coloración a través del azul de metileno, azul de toluidina, en el gran, en la hematocilina eosina, etc. A nivel de cultivos en agar saburó específico, con enriquecimiento de glucosa, con agar más un antibiótico para evitar el crecimiento de bacterias, básicamente la contaminación con bacterias. Y se trabaja con agar más gentamicina en el medio de CAPEX, en el medio de DOX, el medio de agar, etc. La mucormicosis es otro grupo también considerado como un hongo oportunista, que están estudiándose hoy en día con mucha mayor frecuencia, detenidas un poco por este problema de la pandemia viral. Sin embargo, hay laboratorios que siguen trabajando paralelamente con estas micosis, porque generan cuadros sumamente complicados como oportunistas potenciales en una serie de enfermedades inmunodeprimidas o inmunodeficientes. Ahí tenemos a este grupo de la cigomicosis. Tenemos el Rhizopus, el género Rhizopus oriensa, el Absidia ramosa, el Mucor parrilus, ¿no? Son hongos que viven generalmente en el aire, en el suelo, en el agua, en material desecho animal y vegetal. Son posibles su cultivo, ¿no? Son formas miceliares, preferentemente, y en forma de mohos, crecen en forma generalizada. Tienen una liberación de esporas en el medio ambiente, en el aire, y que a partir de ahí pueden ser inhalados y contaminados en el ser humano. El diagnóstico de esta aspergilosis es directo o inmunológico, a través de pruebas serológicas, en inmunodifusión doble, en la inmunoelectroforesis, en la contrainmunoelectroforesis, en la hemaglutinación, la inmunofluorescencia indirecta, la prueba de LISA, la prueba de hipersensibilidad y muchas pruebas cutáneas que se realizan a este nivel.
A nivel microscópico, tenemos las formas de linfas, que son carentes de tabiques. Carecen de tabiques, no son paralelos, tienen sus formas reproductivas características, epidemiológicas, en caso de diabetes, como señalado, el uso de drogas, drogadictos dependientes, en caso de infecciones urinarias, en quemaduras, en leucemias tipo linfoma, el uso de corticoides indebido, en la inmunosupresión generalizada, etc. Aquí una recomendación, siempre ustedes cuando tengan pacientes diabéticos, siempre piensen en primer lugar que ahí puede haber una contaminación hongos, sobre todo que puede degenerar el tejido, ya sea a nivel de miembros superiores o miembros inferiores, o tegumentos diversos de la piel. Como conclusiones de estas micosis sistémicas y oportunitas, existe actualmente, como les decía, un futuro importante en el estudio de diversas entidades científicas en el mundo. Nuestro país no se queda atrás. En nuestro Instituto Nacional de Salud Pública tenemos todo un departamento que se encarga de las micosis más importantes de nuestro país, en convenios con Brasil, en convenios con Colombia, Ecuador. Se debe fomentar la integración científica de estas micosis, ya que son comunes en nuestros países. De ahí que sea importante no solamente ocuparnos de las infecciones virales, que son de repente las más notorias en estos momentos, pero las micosis están también para considerarlas en el mismo camino. Ahí entonces, dentro del punto de vista epidemiológico, una infección micótica pues es sumamente importante y que se puede adquirir no solamente como inhalación en el medio ambiente, sino por muchos otros espacios, o en forma accidental o en forma inoportuna, que se puede adquirir esta micosis con mucha frecuencia. Nuestra zona geográfica, nuestros diferentes ambientes de nuestro país, espacios ecológicos, hacen posible diversidades de estos hongos en forma general, ya sea en las formas leudoriformes o en las formas filamentosas. Los agentes antimicóticos que tenemos, básicamente, en estos momentos, muchas líneas importantes de antimicóticos. Sin embargo, hay que cuidar mucho porque se están ya presentando alguna forma de resistencia a estos agentes antimicóticos, sobre todo a nivel de la anfotericina B, a nivel de la nistatina. Entonces, tenemos que hacer estudios comparativos y ser muy observadores y muy perennes en los diferentes trabajos de diagnóstico y en los laboratorios de micología, básicamente. El dimorfismo es un procedimiento, es un carácter muy importante de crecimiento de los hongos, tanto en las levaduras como en los mohos o filamentosos. Este dimorfismo es un procedimiento importante que solamente se presenta en este tipo de microorganismos que son los hongos, ¿no? Y de ahí su nombre, que son los llamados hongos dimórficos, ¿no? En la mayoría son patógenos que presentan este dimorfismo, que sea en forma de moho o en sus diferentes reservorios ambientales, y en cultivos a temperaturas ambientales en forma muy directa y en forma muy característica. Entonces, todos estos detalles son necesarios tenerlos en cuenta, que pueden a partir de ahí adquirirse algunas formas infectantes de estos hongos. Entonces, ese dimorfismo es un factor selectivo de las micosis que no van a permitir evaluar
el crecimiento, la multiplicación de este hongo. El diagnóstico general de una micosis humana ya hemos señalado que generalmente es directo para conocer sus diferentes características morfológicas, para conocer sus diferentes formas estructurales, sus formas de filamentos, sus cifras septadas, sus bases, sus esporangios, sus esporangióforos, etc. Todo un conjunto de partes que presentan en la estructura general de estos hongos. No solamente la forma levaduriforme, a través de las células hijas, células madre, sino a través de la otra forma que son a nivel filamentoso o moho propiamente dicho. Todos estos se tienen que hacer en forma microscópica o a través de las diferentes coloraciones que hemos señalado. La coloración de Gram es poco específica, no ayuda muchas veces, pero hay coloraciones específicas. Hematosilineosina, la coloración tipo Papa Nicolau, y todas PAS y todas otras coloraciones o técnicas de coloración que son específicas para diferenciar y señalar esta micosis. Y finalmente, la selección de los antimicóticos, ustedes desde el punto de vista diferencial tienen que ser muy minuciosos, muy observadores para seleccionar sus tratamientos, sus terapias frente a una micosis, sea oportunista, o sea sistémica, o sea subcutánea, o sea dermatológica. Aquí tienen ustedes que diferenciar, ya que los diferentes antimicóticos tienen una particularidad de tratamiento y tienen una particularidad también en efectos colaterales, sobre todo a nivel de hígado y de riñones. O sea, tienen un segmento, un espacio importante como nefrotóxicos o hepatotóxicos, básicamente. Entonces, así como ustedes tienen el antibiograma para hacer su selección certera de sus antibacterianos, también en hongos se tiene que hacer una selección muy clara a través de algunas pruebas de sensibilidad tipo histoplasmina, paracoccidioidina, paracoccidioidina y otras micosis, para que de esa forma ustedes puedan hacer un tratamiento específico y certero. Bien, entonces, recuerden siempre que una infección micótica es un camino diferente que ustedes tienen que evaluar a una infección bacteriana, a una infección viral que veremos luego en nuestro próximo capítulo. Pero ustedes tienen que ser muy minuciosos, repito, en el diagnóstico diferencial para que ustedes manejen adecuadamente sus tratamientos antibacterianos, sus tratamientos antimicóticos, sus tratamientos antivirales y antiparasitarios en general. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes a todos y coordinaré con el delegado para ver si el viernes dictamos la primera clase de virus, de virología, que es el próximo capítulo, o el viernes lo utilizaremos para concluir con todas las evaluaciones de las mesas, de los grupos de trabajo, las tareas y tener listo todo el calendario de notas para empezar el día lunes virología, o de lo contrario empezaré la clase de virología el viernes y ya en el transcurso de viernes y lunes se regularizará todas las notas pendientes, las evaluaciones pendientes del capítulo de bacteriología especial. Y recordarles siempre que vayan avanzando en su trabajo de investigación, en sus diferentes procedimientos y avances, para que figuren su nota correspondiente, y son trabajos que evaluaremos al final del segundo curso, a final de curso de parasitología. Haremos nuestra jornada de microbiología y parasitología con las evaluaciones y las presentaciones correspondientes. Muchas gracias.
Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Compañeros, voy a dejar la lista, no se retiren, porfa.